Hola, yo soy Zap y esto es Nada Nuevo. Hoy estamos con una persona bastante interesante, alguien que no solo canta, sino que también compone y también es profesor. Vamos a conocer a Miguel Ganguini. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto. En buena hora que también hablamos hace un ratito, un poco para conocernos y me da bastante gusto conocer a gente nueva, gente así como muy pilas y emprendedora y joven, ¿no? Que eres tú. Así que nada, estoy por aquí, feliz. Gracias, Miguel. Y bueno, el primer tema que me gustaría tocar contigo es el hecho de que quizás ahorita mucha gente estará diciendo, bueno, entonces esta persona seguro estudió músico desde que salió del colegio o algo así, pero no, señores, eso no es verdad. Antes de que tú estudiaras música en el conservatorio, estudiaste otra carrera. Coméntanos un poquito aquello. Sí, bueno, salgo del colegio. En el colegio tenía una banda, ¿no? Como te comenté, salgo del colegio, hablo un poco con mis padres y les comenté que me gustaba la música, ¿no? Les comenté que me gustaba la música y bueno, mis papás son un poco conservadores, ahora ya no mucho, pero eh, me dijeron de que no, Ok, que estudie una carrera convencional. Entonces, así que me dediqué a estudiar una carrera convencional. Todos mis amigos, o la mayoría, entraron en ingeniería y dije, bueno, estudiaría ingeniería civil. Así que nada, terminé la carrera en la Villarreal. Luego de eso, empecé a trabajar. Me gradué, seguía tocando, como te comentaba, estando en la universidad y así. Y luego de eso, nada, ya me fui de frente a trabajar y sí dudé mucho en todo ese tiempo de la música, porque además pues el trabajo convencional te da una estabilidad mucho mejor, que te acostumbras o te ilusionas, ¿no? Y listo. Empecé ahí un rato, pero la música siempre me ganaba y tocaba con esta banda que te comentaba, que se llamaba Cómplices Eternos, que se llama. Y bueno, eso. No claro. estudié. eh, desde chico hubiese sido lo ideal y siempre lo recomiendo. Estudiar, si quieres dedicarte a la música, bueno, a veces los padres son músicos o la familia de músicos y por ahí te incentivan más. En mi caso, mi familia es como más, es musical, pero también danzan y así. Y siempre en casa habían fiestas y siempre hacíamos mucho ruido. Entonces, tengo tíos que son músicos, mi abuelo en algún momento tocaba música criolla también. Entonces, sí, hay un poco ahí digamos, de genética, pero Pero aún así de así, núcleo, no. claro, o sea, pero aún así con todo eso, cuando saliste de secundaria te dijeron, no, no estudies música, estudia otra cosa. Sí, claro, porque bueno, desde mucho tiempo la música, el arte siempre ha sido pues conocida como lo Poco que es rentable. poco rentable. Claro, bueno, Y como padre supongo, ¿no? Viendo ahí un poquito lo que es económico, decir, no, no, pero por ahí no vayas, Miguel, vete por otra cosa, ¿no? Y dijiste claro, ingeniería, pero, o sea, algo que es curioso y con todo respeto por la gente que estudia administración, es que a veces cuando uno no sabe qué estudiar, uno dice administración, ¿no? Y se pone, no, sí, no fue tu opción jamás, tú dijiste ingeniería. en el colegio yo tenía algunos amigos así muy cercanos y ellos fueron los que, digamos, también me llevaron por ese lugar, ¿no? Como, vamos a hacer ingeniería tal, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ingeniería de minas, ingeniería de... Chévere. Voy a estar con ellos, es mi grupo desde el colegio, iluso, voy a continuar, ¿no? Siguen siendo mis amigos, pero claro, iluso me refiero porque, o sea, como que si voy a quedarme con los mismos amigos Claro, siempre. claro, claro. Entonces, Como cuando comienzas sí, la universidad y piensas que te vas a quedar con tus amigos de colegio y no pasa, eso no exacto, pasa, eso exacto, no sucede. eso no sucede, Claro, es ficción. Era seguro un tipo bobo que pensaba de esa pero se forma. fueron a la Villarreal todos. Sí, sí, algunos estudiaron en otras universidades, ¿no? Pero básicamente fue porque
O sea, todos dijimos como hay que estudiar esto, genial, yo puedo estudiar en esa universidad, yo puedo estudiar en esta otra, ¿no? Entonces, cada uno, bueno, fue escogiendo donde más se acomodaba a su situación económica. Y nada, a mí me tocó estudiar en esa universidad. En buena hora no pagué casi nada, excepto la matrícula. Claro, pero costó mucho ingresar, o sea, para prepararte Sí, sí, para sí. ingresar, porque eh, Sí, sí, para los que no saben, es estatal, ¿verdad? Es una, exacto. o sea, y para los que no son de Perú, les comento, acá ingresar a una universidad estatal es, la verdad, Muy bien difícil. Tiene sus complicaciones ahí donde las personas ahí claro, tienen que ¿no? estudiar. Sí, sí. Y bueno, tiene que estudiar muchísimo antes de poder ingresar a una universidad estatal. Ejemplos, puede ser la Villarreal, la Uni, dos ejemplos que me acuerdo La ahorita. San ¿También Marcos. pensaste en estar en la Uni por Sí, ingeniería? tengo un amigo que es de la uni. Es más, hice ahí unas prácticas con unos amigos en el laboratorio ahí de geotecnia en la uni, pero sí, me hacía mucho ruido el ser. Creo que siempre soñaba con, yo no sé si lo soy, quizá en un porcentaje lo soy, pero siempre me gustó ser el típico eh, ser nerd, ¿no? Nerd. Sí, el ser muy estudioso, el que quería saber de muchas cosas y así. Entonces creo que por eso teníamos ese grupo de amigos y todos éramos medio que Mira, onda, ¿no? claro, Y ingenieros. Perfecto. exacto, Porque acá en ¿no? Lima casi siempre los chancones se dice ingenieros, pues, ¿no? Como que Sí, ellos. sí. Es muy loco, pero bueno, eso hasta ahora lo tengo, ¿no? Siempre que quiero aprender algo, o sea, me meto en algo y así, pero, pero qué sé yo, sí, hablamos un poco de las universidades, ¿no? Estas son las estatales. En el Perú es bien raro este tema de la universidad. Bueno, en casi todo Latinoamérica. Sé que en Argentina, por ejemplo, es gratis. Aquí también hay universidades que por ejemplo, también es difícil entrar, pero te dan tiene algunas ventajas, como te dan un bono de alimentación, te dan hospedaje, si eres de otro, viste que Brasil es muy grande, entonces hay gente que Claro. postula a nivel general y de repente el puntaje te alcanzó para irte a estudiar no sé, al sur de Brasil o al norte de Brasil o a Wow. la frontera con Perú, ¿entiendes? Algo así. Ujú. Entonces, pero sí hay es un poco diferente el sistema educativo. Mira. Y sí, en Perú es bastante difícil entrar, pero es, o sea, Claro. Con mucho eh, esfuerzo, mucha dedicación, se puede. Sí se y puede. siempre se puede, siempre se Claro que puede. sí. Y si no entras a esa universidad, puedes entrar a otra, o sea, siempre hay alternativas. Y Sí, muchos dirán, ¿cómo es que sabe tanto de Brasil, Miguel? Ah, bueno, les comento. Actualmente Miguel está en Brasil y ahora vamos a llegar a ese punto. Después de sí, que sí, sí. terminas la universidad, comienzas a trabajar como ingeniero civil. Entonces estabas Ah, trabajando muy bien. ¿Y qué sí. sucedió para que digas, me voy a Brasil a estudiar música? Ajá, sí, empiezo a trabajar, trabajé en la selva, en una empresa que se dedicaba o se dedica a darle mantenimiento a la línea de gas del Perú. Trabajé ahí, después me pasé al BBVA, estuve trabajando un tiempo en el BBVA y paralelo a eso, como te decía, tocaba con esta banda Cómplices Eternos y llegó un momento donde dije, no, quiero estudiar algo que me haga como saber más de la música. Así que me metí a Jazz House y ahí, bueno, tuve esta profesora que se llama Paola Cuadros. Quien no la conoce, es una gran cantante en Perú. Ella estudió aquí y casi siempre que llegaba a las clases éramos un grupo de alumnos, ¿no? Y era muy curioso, ¿no? Yo llegaba siempre muy formal por mi trabajo, entonces ella siempre me decía como, oye, deberías dedicarte a la música, como, ¿por qué no te dedicas a la música? Y que no sé qué, era muy divertido porque además todos los alumnos estábamos trabajando, ninguno se dedicaba al arte. Y de pronto, esto no te conté, digamos que en interno, pero ¿qué pasó? Hice un viaje así, me gusta viajar y cada vez que puedo lo hago. Y
hice un viaje así por Latinoamérica y casi siempre que viajaba me encontraba con músicos y eso me hacía más ruido, me llenaba más el corazón así. Vuelvo a Perú y en el año 2013 y le dije a mi jefe, renuncio y me voy a estudiar fuera del Perú. No le dije qué. Y bueno, esta profesora siempre me decía, así que hablé con ella también y me dijo, sí, anda, y que no sé qué. Cuando regresé de viaje le dije, oye, me voy a decir, y me dijo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo estás así? Pero quédate todavía un tiempo más para enseñarte y para que puedas entrar. Tenía razón, porque no entré en el primer examen. Y Para bueno, ser claros, ibas a un conservatorio en Brasil. Exacto, sí. El conservatorio se llama Conservatorio de Tatuí, que es una ciudad que está en el interior de Sao Paulo. Y nada, entonces, bueno, me vine sin saber portugués, me lancé, como quien dice, ¿no? Y nada, al poco tiempo también mi jefe, ¿no? Mi ex jefe, digamos, del banco, me escribió un correo diciéndome, oye, porque nunca le conté que iba a estudiar, ¿no? Seguramente todo el mundo se imaginaba alguna cosa que tenga que ver con mi carrera anterior. Y bueno, fue muy gracioso porque me dijo, oye, qué bueno que sigas tus sueños, ¿no? Y eso, ¿no? Eso siempre me energizaron varias personas, así, varias personas me decían, me daban muchos ánimos. Y si bien es cierto, el estar en otro país solo, sin tu familia, comenzando de cero, embarcándote en algo que ni siquiera, que es tan incierto, no sabes qué va a pasar, pero tienes tanto coraje. En mi caso, siento que fui bastante valiente al dejar todo y comenzar de cero. Como te explicaba, ¿no? Fue mi segunda vez que salía de casa, pero esta vez de mi tierra. Inclusive le escribí una canción a mi tierra. Yo soy específicamente de Tacna, ¿no? Nací en Tacna. Entonces tuve tanta nostalgia de mi niñez que me llevó a hacerle una canción que se llama Entre el Valle y el Mar. Y desde entonces no te volví a ver. Construyeron casas, edificios por doquier. Entonces, bueno, toda esta experiencia tan linda así de venir y estudiar aquí, el no entrar al comienzo y tener que prepararme un poco más, conocer gente nueva, convivir con un amigo de Japón, de Corea, de Uruguay, de Estados Unidos y gente de otros lados, así que te enseñan siempre, valió la pena y va a valer la pena siempre, ¿no? Entonces, nada, creo que me extendí nuevamente. Pero, escúchame, ¿crees que si no hubieras tenido esa pasión por la música, no hubieras aguantado tanto tiempo en Brasil? Claro, imagínate. Han habido momentos de crisis donde he dicho como, no, ya, me regreso a mi casa. Claro. Sobre todo en pandemia. Claro. No te imaginas, porque ahí se fueron todos. Algunos amigos dejaron la carrera porque se querían regresar a sus casas. Mi profesora siempre me decía, sí, Miguel, como estás bien, tal, vivo solo, ya no tenía amigos con quien compartir porque, claro, estaba encerrado 24/7, digamos, ¿no? Por ese tema de la pandemia. Entonces, ese momento de soledad me hizo escribir este disco que se llama Vorágine, que lo hice el año pasado, 2021, claro, nació en estas fechas, mayo, junio, por ahí. Y cuando paso por ahí, recuerdo cómo era feliz, acacias, sauces, áridos paisajes, donde recojo esos recuerdos. Por ahí. Y empecé a hacer muchas canciones que me salieron muy del corazón, ¿no? Una canción que se llama Herencia Clandestina, que la hice para un cortometraje de un amigo. Ganó justo este premio de los fondos estos que dan para cine. Así como aquí hay DAFO, ahí debe haber otro. No, justo fue de Perú. Él ganó un DAFO. Algo así, ok. Sí. Busca ahí la película Herencia Clandestina. Ah, película.
sí, perdón, cortometraje. Corto, ok, corto, Sí, está bien, cortometraje. Y, está bien. y bueno, de ahí le hice una canción a mi madre que le extrañaba mucho, que se llama Candombe para mi madre, que el candombe es un género musical de Uruguay, que lo aprendí aquí con mis amigos que son de Uruguay. Y después hice un landó que se llama El Perdón, que se la hice a mi padre. Y así me pasé haciendo canciones muy En del pandemia. corazón, en pandemia y remotamente trabajando. Hice un vals que se llama Justo entre el Valle y el Mar, que lo hice con Rulo, que es el bajista de Mon Laferte. Y Wow. sí, bonita experiencia con él, es tremendo cantante también. Y eso, ¿no? Toca Claro. con tremenda artista que es Mon Laferte. Y así he podido tener unas colaboraciones interesantes. Y como te comentaba, ¿no? Creo que fue bastante valiente el haberme quedado aquí y haber tenido tanta pasión por la música. Porque la muchos música. pensarán de que quizás te fuiste a Brasil, pero también, bueno, seguiste ejerciendo por ahí tu carrera de ingeniería civil y estudiando en el No. conservatorio, pero no, o sea, literalmente dejaste todo lo de ingeniería civil en Perú. Sí. Dejé mi vida pasada allá en Perú, ¿no? Claro. Y sí, fue bien gracioso. Mucha gente me dice, eres un loco, ¿cómo hiciste eso? Porque, qué sé yo, pero es que creo que si no le metía todo mi esfuerzo y mi foco, no me enfocaba tanto en la música, quizá no iba a aprender. Y según me cuentas, no solo, o sea, no te enfocas solo en un ritmo, sino que, o sea, hay variedad, ¿verdad? Y sí, el hecho de estudiar música brasilera y estudiar jazz, siento que la cabeza es como despertó así y dije, no, existe esto, y si combino esto con esto, y si hago esto, tal. Y empecé a investigar, como te decía, no me gusta ese lado nerd también, entonces empecé a investigar y aprender algunas cosas. Claro que siempre pienso en lo siguiente: uno tiene que convivir me refiero con alguien que sea del país, por ejemplo, ¿no? Conviví con estos amigos asiáticos, en la misma casa, éramos amigos estudiantes, y ellos siento que me ayudaron mucho en la disciplina, en el estudio diario, y aprendí un poco a entender su cultura, su sonoridad. El convivir con esos amigos uruguayos me llevó a aprender música uruguaya. El vivir aquí me llevó a aprender música brasilera. El hecho de ser peruano y estar siempre, como te decía, ¿no? Mi hermana bailó festejo, mis primas, mi familia, siempre estaba ligado. Entonces, ese género también está enraizado, ¿no? Hace poco, inclusive en el primer disco, yo tengo un amigo, muy gran amigo, Santiago Aliaga, que inclusive es el productor de esta canción, Tus Ojitos, que sale ahora poco. Él me contó que él vivió en la sierra y a una canción del primer disco, hay una canción que se llama Soledad, entra un charango. Y hace poco estuve en Perú, estaba en el piano en mi casa y empecé a tocar una canción, ¿no? Así, un guayno. Y me dice, pucha, creo que tienes que o empaparte más o ir al lugar, convivir, estar en el lugar para que puedas entender un poco más el guayno, ¿no? Y porque, claro, a él le pareció que no lo había tocado bien, ¿no? Y está todo bien, es válido, pero sí, como te digo, ¿no? También tengo esa idea siempre de que si quieres aprender algo tienes que ir, creo, al lugar. Bueno, ahora ya no es tan necesario porque existe esta parte digital, este aparato, pero sí siento que es recomendable porque la música no solamente es aprender como esa parte puntual, sino la música creo que abarca lo cotidiano, la cultura. Entonces, a partir de ahí, exacto, y a partir de ahí empiezas a sentir, ¿no? A identificar cosas y a entender, ¿no? Claro que sí. Y actualmente no solo eres compositor,
y tampoco no solo cantas, sino que también eres profesor. Cuéntanos cómo es eso de decidiste ser profesor, cómo se te presentó la oportunidad. Bien curioso, bien curioso. A mí siempre me gustó enseñar. Admiraba a mis profesores de la universidad, a las personas que se dedicaban al profesorado, a la pedagogía, al educar, ¿no? Pero tampoco me veía mucho porque siempre entendí que eran mal remunerados, lamentablemente. Te hablo de mucho tiempo atrás. Tampoco nunca me vi lidiando con niños porque digamos que lo más cercano que tuve fue lidiar con mi sobrina cuando era niña y no era tan, como la persona que era tan cercana a los niños. Curiosamente, estando en el conservatorio me ofrecieron enseñar en este colegio que te decía y lo acepté y me tocó aprender a lidiar con niños, me tocó aprender a pasar información después, o ahora, ¿no? A personas, no solo niños, sino adultos, jóvenes, hasta he tenido adultos mayores. Entonces es también un arte muy bonito, ¿no? Así el pasar información, el poder leer a la persona y decir ahora cómo tengo que leerlo para poder pasarle esta información y él pueda aprender, ¿no? Y además no solo es eso, ¿no? Tienes que tener una relación con la persona para que puedas decodificarlo psicológicamente y saber cuáles son los puntos que de repente podrías atacar, ¿no? Y cuáles son los puntos a su favor para que esa información le entre mucho más rápido, ¿no? Entonces, nada, me dedico a esto, me encanta, pero enseñar tiene un lado muy de Miguel, muy el lado del nerd, ¿no? Entonces, eso muy Miguel Chancón. Exacto. Entonces, difícilmente creo que se va a ir. Tengo alumnos online, inclusive de Perú, y eso, también me gusta enseñar. Es una labor bastante importante el ser educador, porque vas a formar a una persona. Entonces, pero no solamente en la parte musical quizá, o de repente a lo que te dediques, ¿no? Cuál sea tu área, pero el ser educador me parece que es una labor que debería ser más valorada y no lo es, ¿no? Pero esta oportunidad que se te presenta a muchos estudiantes de música, por lo menos aquí en Perú, quizás es un poco complicado que se les presente, porque a veces terminas de estudiar música en el conservatorio y es como, ¿y ahora qué? ¿No? Y es como, no hay tanto de voy a un colegio, me ofrezco como profesor, ¿no? Me ofrezco como profesor y me aceptan. Justamente por el hecho de que quizás la música en ese aspecto y el arte en general, no solo que no es muy bien remunerado en algunos lugares de Perú, sino que tampoco suelen estar contratando frecuentemente pues a profesores. Entonces, allá en Brasil dirías que ese aspecto es diferente. Sí, como te comentaba, la parte cultural es un poco diferente. Digamos que el sistema, la estructura, por ser un país un poco más grande o bastante más grande, existe también como un presupuesto hacia la cultura que es más grande, más fuerte. ¿Por qué? Porque creo que desde mucho tiempo atrás se difunde esto de la danza. Brasil tiene la cultura es muy fuerte, ¿no? Acuérdate que es un país tan mezclado con, digamos, que 3 razas muy puntuales, ¿no? La negra, la indígena y la blanca, digamos, ¿no? Y entonces es un país bastante pluricultural, digamos, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que tiene ese ser humano, ¿no? Desde que de repente llegó a estas tierras, ¿no? Los tambores, luego llegar la guitarra y cosas así, y eso se fue como difundiendo o usando de diferente forma para justamente educar también, ¿no? En la parte de religiones. Ahora, yendo a la parte política en algún momento, ahora no mucho con este gobierno, pero en algún momento hubieron unos fondos, un presupuesto bastante fuerte hacia la cultura, no solo la música. Entonces hay instituciones gratuitas que te brindan esto, ¿no? Fútbol desde niño,
música desde niño, hay proyectos musicales, o sea, proyectos sociales, ¿no? Por ejemplo, en comunidades, ¿no? Cuéntame qué expectativas tienes para el futuro, qué has pensado con respecto a la música, quisieras profundizar un poco más en la educación o de repente profundizar aún más en lo que es seguir sacando canciones, quizás con algún ritmo específico o seguir ahí teniendo variedad. Definitivamente creo que voy a llevar así las cosas de la mano, porque el hecho de enseñar también me mantiene vigente, y vigente en el sentido de estar siempre ensayando, practicando, investigando, y también me da una solvencia para poder hacer lo que más me gusta, que es mis shows o mis canciones, mis composiciones. Definitivamente no me gusta encasillarme en un género. Hago música de lo que en este momento estoy sintiendo, y si me sale por ahí qué sé yo, ¿no? Un ritmo X, una salsa, buenísimo, vamos a ver cómo funciona eso. Estoy sintiendo que quiero hacer una salsa, me reúno de repente con gente que hace salsa y sacamos a flote esa salsa. Entonces no me encierro en un género específico. Inclusive tú tienes que hacer como un proyecto de graduación, ¿no? Cuando te vas a graduar. Entonces, como un proyecto de tesis, pero no es como tesis en realidad. O sea, sí investigas, ¿no? Y a mí me pasó que volví a mis raíces, digamos así, más rockeras, ¿no? Empecé a fusionar un poco un jazz y un rock, ¿no? Y seguramente en los próximos meses, porque ya lo he grabado, va a salir este álbum que es de 6 canciones y que vuelvo un poco al origen, ¿no? Como comencé en el rock. Entonces, si ves un poco, digamos, este camino, este recorrido que he ido haciendo, hay muchos géneros ahí, como, oye, pero has hecho rock y después, no sé, un vals y después un bolero y tal. Y sí, hago lo que digamos que me nace en el momento, ¿no? Miguel, ¿tienes algunas palabras para toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo desde el canal YouTube o de repente de alguna otra plataforma como Spotify? ¿Algo que nos quiera decir? Claro, muchas cosas les quisiera decir, pero siempre hagan las cosas así con mucha honestidad, lo que sea, ¿no? Lo que siempre te llene más el corazón, definitivamente, ¿no? Que estamos, creo que para eso, por aquí, para empezar a vibrar de una forma así buena, para poder crear o seguir creando una sociedad como mejor, ¿no? Eso quiero decirle a la gente que me está escuchando, y que sí, también me siga, o que escuchen mis canciones primero, y si les gusta me siguen, y si no me siguen, todo bien. Pero eso, ¿no? Siempre hay que estar ahí, no sé, hay músicos y artistas para todos los gustos. Los invito a que escuchen lo que hago. ¿Dónde podemos escuchar las canciones? Se puede escuchar en Spotify, en todas estas plataformas musicales. En YouTube también estoy, inclusive hay algunos videos ahí, te invito a que los veas. Y en Instagram y en todas estas cosas que ya además están en red, porque una cosa te jala la otra y además es lo mismo. Hasta en TikTok estoy, hace poco me creé, ¿no? Sí, pero bueno, subo solo videos musicales, no me atrevo todavía a hacer uno de baile, pero quién sabe haga. Hace poco viste que a veces hacemos pasamos el dedo hacia arriba y así, claro, en el teléfono, y estos son como reels, ¿no? Que vas viendo en TikTok, en Instagram, hasta en Facebook también aparece. Y vi uno de ¿cómo se llama? El chavo, Chespirito, ¿cómo se llamaba? El Bolaños. No recuerdo. Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, claro. Y él le preguntaban, ¿qué le podrías decir a los jóvenes? Y así, mira, la misma pregunta que me estás preguntando. Y yo no soy Roberto Gómez Bolaños. Claro.
ni mucho menos, pero sí ligando un poco a lo que te decía, es que me da mucho gusto que hagas este proyecto, que tengas estos proyectos. Y él decía eso. ¿Qué le dirías a los jóvenes? Que tengan proyectos en la vida. Y si te pones a pensar, es verdad, ¿no? Porque si es lo que tú decías, o sea, si estás como que en una generación un poco más facilista o inmediata, todo el rato estás así y medio que te aburre, ¿no? Por eso es que las nuevas generaciones parece que fuesen así medio como cansadas de la vida, qué sé yo. Y deberíamos de aprovechar la tecnología para tener proyectos, para embarcarnos en algo. Y como hablábamos hace un poco, ¿no? El hecho de que estudies administración o música no quiere decir que pueda hacer un TikTok o pueda crear un podcast o pueda hacer un libro virtual o hasta una canción, lo que sea. Ahora todo es... todo lo puedes conseguir, lo podemos conseguir siempre, ¿no? Siempre y cuando quieras hacer las cosas. Entonces, eso, hay que hacer las cosas, ¿no? Más que pensarlas. Entonces, claro. Eso le podría decir a la gente que me está viendo. Y nada, estoy muy agradecido contigo. Me ha gustado mucho. A mí me gusta mucho conversar, así que esto no está. Así que esto se puede volver a repetir. De todas maneras. ¿Te gustaría despedirnos con una canción? Claro que sí, claro que sí. Pero antes de que nos despidamos con la canción, muchas gracias, Miguel, por participar. Y bueno, gente de Nada Nuevo, nos vemos en el siguiente episodio con más preguntas que hacer y más artistas que conocer. Buenísimo. Le voy a poner un pedacito de esta canción que se estrena el 8 de mayo. Wow. Esos ojitos negros que guardan ternura, los conocí en el mar. Besos, caricias y travesuras consolidaron el azar. De repente tomamos el mismo barco, nos amamos, no paramos de navegar. Y tomados de la mano conocimos ese puente que lo hizo diferente, tan especial.